¿Estamos al aire? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez al Repulgue. Amigo querido, Juan, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿cómo estás? Bueno, hoy tenemos un día gris, pero una mesa variada. Así la vamos a poner a tono, ¿no? Para interesante. Que la gente del otro lado... A ver, yo creo que hoy hacemos una perfecta combinación entre lo importante y lo interesante. Visto que últimamente se le da más bola a lo interesante sobre lo importante. Bueno, ahora vamos a tener una mesa donde combinamos las dos cosas. Déjame presentar a nuestro primer invitado. Él es el director ejecutivo de Potencia Argentina, Santiago Bermúdez. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Andrés? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Qué es Potencia? Potencia Argentina es una escuela de formación política, pluripartidaria y federal, que arrancamos hace un año y 3 meses. Parte de una red internacional que se llama Democracia Más, en donde todas las instituciones que formamos Democracia Más en Latinoamérica trabajamos por fortalecer las democracias en nuestros países, por mejorar la confianza y la satisfacción con la democracia que tenemos. ¿Puedo comenzar durísimo? Dale. ¿Es una escuela de casta? No, como una escuela de casta. Formamos liderazgos emergentes y esos liderazgos emergentes pueden ser personas que estén dando sus primeros pasos en la política o bien que sean líderes comunitarios, líderes sociales, líderes sindicales que quieran acercarse a la política. Déjame presentar a los invitados también. Está con nosotros la licenciada Alejandra Julián, que es psicopedagoga y también profesora en Ciencias de la Educación, licenciada también en Ciencias de la Educación, y además forma parte del equipo de Empatía, el equipo interdisciplinario, en un día muy importante donde en este caso las personas con discapacidad son protagonistas de la agenda política. Gracias, Alejandra, por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado y la verdad que sí, es importante hablar de este tema ahora, sobre todo en esta coyuntura que estamos viviendo políticamente a nivel nacional, a nivel país, a nivel provincial también, y es necesario hablar de discapacidad porque es un lugar en donde directa o indirectamente muchas de las personas que estamos aquí y los que están afuera de esta radio, de este lugar, quizás puedan llegar. Estamos también con el doctor Augusto de Diego, que es abogado litigante y también especialista en lo que es derecho a la salud y a la discapacidad. Augusto, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Ignacio, buenas tardes, Andrés, a todos también aquí. No, por favor, para mí es un gusto estar aquí conversando con ustedes y bueno, por supuesto, lo que salga de esta conversación va a ser bastante interesante porque hace poquito ha habido una cuestión en el Senado sobre la ley de emergencia de discapacidad, así que bueno, hay tela para cortar, no solo en lo que es discapacidad, sino en lo que es el derecho a la salud en general, ¿no? A ver, yo planteo esto de este lado. Me voy a hacer un minuto, me voy a correr de la coyuntura de hoy, ¿sí? Lo que pasa en el Senado, diputado, la discusión política atravesada indefectiblemente en modo electoral. Pero me voy a quedar en aquellos temas que a mí me parecen estructurales. Y uno de esos temas estructurales, y Santiago es un experto en esto y voy a abusar de su buena voluntad. Hace mucho tiempo que no escucho hablar de educación en serio. De verdad. De verdad. Normal, ¿no? No está en la agenda de hoy en día. No está en la agenda. Para nosotros es un tema súper importante. De hecho, en la formación que nosotros llevamos adelante tiene un espacio particular en donde mostramos todas las visiones que hay sobre lo que hay que hacer con la educación, ¿no? Cuando digo todas las visiones, por ahí las visiones más desde la visión de la Libertad Avanza, del peronismo, o de distintas facetas del peronismo, etcétera. Yo creo que hoy todo el resto de la coyuntura se pone por encima de esto que es muy importante, pero nunca es urgente, o muy pocas veces es urgente. Es que yo creo que es urgente, Santiago, y te planteo por qué. Me hago esta pregunta con la situación de hoy de la educación. Me pregunto qué país voy a tener dentro de 10 años. Está muy bien, pero los cambios estructurales que requiere la educación, por más que sean urgentes, como estás diciendo vos, pues yo también lo creo, hay una urgencia de
mejorar la educación en nuestro país y en todo el mundo por la época en la que vivimos, porque requerimos una transformación educativa de todo el sistema educativo para integrar, por ejemplo, cómo nos atraviesa la tecnología, ¿no? Y eso requiere una educación muchísimo más humana. Justo hoy estaba hablando del tema con docentes y algún experto educativo y decíamos esto, ¿no? Como reconocer la situación actual, la implicancia de la integración de inteligencia artificial o de la tecnología en general en el ámbito educativo requiere sí o sí que pensemos cómo estamos educándonos como seres humanos, cómo llevarnos a un lugar más humano, cómo hacer esa diferenciación, por ejemplo, con la educación que teníamos hasta ahora, que tenía que ver mucho más con el conocimiento duro que hoy tenemos mucho más al alcance de la mano. Y yo creo que es un tema que tenemos que promover, que esté siempre en agenda. Y que creo que es muy difícil hoy poner este tema por encima de la coyuntura de lo que pasa en el día a día, en el Senado, en diputados, con la economía, porque son tantas las cosas que esto siempre queda como soslayado. Y creo que también lo que pasa en el ámbito educativo es que para hacer un cambio real y grande, se requiere de la participación de toda la comunidad educativa. Y toda la comunidad educativa es casi toda la ciudadanía. Pero cuando hablamos de problemas de educación, y acá caemos en otro tema, creemos que el problema de educación es el salario docente. El salario docente es parte del problema, pero no es el problema integral. No, el problema es nuestra incapacidad de adaptarlo en velocidad y la incapacidad de tener una mesa de discusión permanente, constante, que tenga esto en agenda y que tenga la actualización educativa en agenda. No podemos seguir con los mismos métodos de hace 15, 20, 30 años, ni siquiera digo de hace... Y seguimos con métodos que son de hace 100, ¿no? O sea, es como con instituciones, totalmente, con instituciones que vienen de cientos de años, con la misma estructura, esto que yo decía, como requiere la participación de toda la comunidad. Si vos nos sentás a docentes a la mesa, a estudiantes también a la mesa. La otra vez veía la experiencia de una red de colegios públicos en España, en donde los estudiantes tenían participación en la mesa de decisiones del colegio. Estudiantes del secundario, ¿no? Pero igual, o sea, es como... ¿Pero decidían qué? ¿O participaba en qué tipo de decisión? En la estructura educativa, mirábamos el ejemplo de esta red, que es una red de innovación educativa de colegios públicos en España, en donde básicamente se deja mucho espacio a la construcción individual del conocimiento, por un lado, a través de proyectos. Personas, como que los estudiantes eligen proyectos en los cuales involucrarse con sus compañeros y a través de eso hacen su curso de estudios y tienen tutores que los acompañan en ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que deciden ellos? Y deciden, por ejemplo, cuánto tiempo se le da a todo este espacio individual, al espacio colectivo, a los espacios de charla para consensuar entre estudiantes cómo llevarlo adelante. La verdad que, y esto te digo, esto lo vi en una invitación de la legislatura porteña a mirar nuevos modelos educativos. Y sí, es verdad, éramos pocos, no éramos muchos discutiendo la materia. Ahora, yo me pongo en el plano local, ¿no? Porque es lo que vemos mucho en Jujuy con la desigualdad y la cuestión estructural. ¿Cuál es la situación hoy, por ejemplo, de las familias que buscan un centro de día, un equipo interdisciplinario para acompañar lo que falta en los colegios, en las escuelas, que son, por ejemplo, esa educación inclusiva que tanto pregonan? Bueno, la situación de las familias es muy compleja, es muy, en este momento están muy alejados de una situación real, que es lo que plantea un gobierno nacional, unas familias muy necesitadas, de centros, de equipos, de profesionales que se dedican a la inclusión. Prácticamente el desguace que hay es total, general. Pero pongamos las cosas en su lugar. Yo ya tengo 56 años y este desguace no comenzó ahora, ni comenzó hace un año. Diferentes tipos de gobierno hicieron lo suyo. O sea, este desguace y esto aniquilar a la educación pública viene desde hace rato, donde cada gobierno que llega modifica la ley de educación y la trata de adaptar a su pensamiento político o lo que fuera.
Entonces, esto también decir, no, culpa de Milei, esto está desguazado, o culpa de Alberto Fernández, o de Macri, o del que fuera, también es un reduccionismo de la discusión. También es reducir la educación a una cuestión política o hasta electoral, si se quiere. Pero no hay voluntad de decir, mire, señores, esto es un descalabro desde hace tantos años, no, sino siempre echarle la culpa al que está ahora o tratar de culpar de acuerdo a nuestro paladar político o electoral. Eso también es un reduccionismo que no ayuda, no Para suma. nada. Lo que decís es cierto, Andrés, porque lo que estamos haciendo es que desde que fue concebida la educación, ha sido concebida como para unificar las clases sociales, para poder hacer una sola, por eso el uso del delantal en todas las escuelas de Argentina. Y esto no quiere decir que haya inclusión. ¿Sí? Si estamos Pero hablando, saben que esto es mentira, ¿no? obviamente que sí, obviamente que sí. Lo que hacemos educación, lo que hacemos en toda esta situación, sabemos que esto es una real mentira, cómo fue concebida, por eso digo, es realizar un análisis crítico histórico de la educación y cómo los diferentes gobiernos han aportado su cuota de estas desigualdades que se van presentando después socialmente. ¿Sí? Si hoy en día empezamos a pensar o a discutir para qué está la educación en Argentina o por qué los chicos deben ir a estudiar, y hoy más que nunca nosotros los vemos en consultorio o en equipo, que muchos de los chicos no quieren estudiar, muchos se quieren quedar en casa, están proliferando las escuelas hospitalarias, escuelas de hogar. ¿Por qué? Porque precisamente no quieren ir a la escuela, porque hay una escuela que quizás muchas veces no ofrece lo que realmente están necesitando los chicos ahora. El último, para hacer un punto en esta inflexión ahora, la última modificación de ley fue, el año que viene va a ser 20 años. Entonces, los diferentes planes de estudios que están en las universidades, según la CONEAU, tienen que ser cada 15 años que se vaya removiendo, reviendo, para ver los profesionales que van a participar de esta sociedad civil. Y la verdad, ¿se hace esto? ¿Cómo está con las universidades con respecto a lo que es la categoría o la actualización de sus carreras? Entonces, ¿por qué estamos tan atrás socialmente, no? Entonces, ¿cuáles son los conocimientos que estamos teniendo ahora? O sea, múltiples aristas, no solamente el sueldo docente. Empecemos a discutir cuál es el contenido docente o cuál es el contenido que los estudiantes están recibiendo en este momento. Entonces, son múltiples aristas. Para estudiar la educación no es una sola vara, o decir desde el aspecto legal, desde el aspecto político. Sí, múltiples aristas. Y es cierto, como decía acá, la sociedad civil tiene que estar presente para poder elegir y para poder decir qué contenidos nos pueden venir acorde a los desafíos de estos momentos. Ahora, a mí me parece que lo más complicado, no sé, Santiago, vos que estás trabajando con chicos, es cómo le explicamos a un chico de 18, 20 años que si no se forma, que si no lee, que si no estudia, se va a caer del mundo. Yo creo que lo primero, o sea, quiero hacer como dos contrapuntos. El primero es verdad, tenemos que poner la educación en agenda y tenemos que mejorarla. Sin embargo, la educación en Argentina, en general, es mejor que en cualquier país promedio de la región. Y el talento que sacamos en Argentina es espectacular. Y esto comparativamente, lo puede decir cualquiera, en cualquier industria, esto es realmente impresionante. Y creo que acá hay un trabajo descomunal, y lo sé porque he trabajado codo a codo con ellos, de docentes y directivos que logran efectivamente llevar adelante sus escuelas, aún con muchas veces escasez de recursos, con la imposibilidad de correrse del marco normativo que estandariza la educación. Y yo creo, y por qué te respondo desde este lugar, porque digo, como uno de los problemas que tenemos es que la educación está muy estandarizada. Es que la educación... Bueno, ¿eso es bueno o malo? Mi opinión es que no es tan bueno, por lo menos. Yo creo que tenemos que ir hacia un lugar donde la personalización juegue un rol mucho más importante en la educación, donde cada estudiante pueda de alguna manera tener un recorrido propio educativo. Y ese camino educativo, para eso se requieren un montón de cambios
Y vos me decías cómo hacemos para explicarle a los jóvenes en general que se requiere de este estudio para efectivamente poder insertarse en el mundo en general. Bueno, creo que los estudiantes de hoy, de entre 18 y 23 años, 18 y 25 años, se dan cuenta que tienen un grado de personalización en todo el contenido que consumen en Internet, de todo tipo y educativo mucho también, que después van a la universidad y no lo encuentran. Entonces, para lograr efectivamente esos niveles de personalización, yo creo que lo primero es cómo de alguna manera nos acercamos a la descentralización, en donde ya no ponemos un estándar tan fuerte, tan determinado para todos los contenidos en todos los niveles, sino que empezamos a dar mucho más de independencia, si se quiere, en esa toma de decisiones a las instituciones mismas, que son las instituciones las que después están inmersas en su comunidad, en su territorio, que entienden el contexto que tienen alrededor. Entonces, desde esa lógica, al darle esa libertad, un poco más de libertad a las instituciones, a poder acercarse a esta personalización, y eso seguro va abrir el campo para que muchos de estos jóvenes se sientan más contenidos, ¿no? Hay una cuestión muy importante en la semana también. La personalización que dice, ¿no? Pero mirando hacia otro lado me parece que no hay personalización, o sea, mirar hacia afuera, mirar hacia Europa, mirar hacia Estados Unidos, me parece que no hay personalización, no sé, de pronto me parece que dejamos de mirar nuestro contexto para ver cuáles son las necesidades inmediatas y empezar a mirar hacia afuera cuando no es la realidad de Argentina, no es nuestra realidad. Y estoy totalmente de acuerdo que a pesar de todas las situaciones adversas que pasa en una escuela, directivos y demás, tenemos chicos excelentes, egresados excelentes, con equipos de investigación excelentes que están dando que hablar y hacen muchísimo y que generan muchísimo conocimiento. Ahí yo me meto con un tema en la agenda y ahí le quería dar la palabra a Augusto. No, porque me había interesado el tema de educación y quería dar una opinión personal más que nada, ¿no? Totalmente siendo un lego en el tema de lo que es la educación, es decir, no me he formado en la parte educativa ni nada de eso, pero escuchando a Andrés, escuchando a Santiago, escuchando a la licenciada, todo lo que venían diciendo, al menos yo desde mi experiencia personal y viendo un poquito con lo que es la política argentina, yo soy nacido en el año 95, yo agarré el sistema EGB, yo agarré el sistema EGB, agarré el sistema EGB y terminé con el sistema de bachiller, ¿sí? Es decir, yo en el medio, en mis 18 años de formación de colegio, viví dos procesos. Mis padres, que son más o menos de la edad de Andrés, del 1800. No, un poquito después. Digo, por la escuela. También terminaron con un sistema bachiller basado en una educación enciclopédica, básicamente. Total. No en una educación enciclopédica. Lo que veo yo que pasa con la educación, hablando de lo que es la educación secundaria y la educación primaria, es que lamentablemente la política argentina, a diferencia de lo que pasa en los países que tienen una educación estable y una educación que progresa, hablando de primeras potencias, ¿no? Estoy hablando de primeras potencias, se ponen de acuerdo en ciertos puntos y esos puntos no los tocan esté quien esté en el poder. Total. Es decir, salario docente es tal y tal, no importa cuál sea la coyuntura política que haya ni el color político. Programa de estudio se revisa cada tanto, concurso de oposición de antecedentes, se evalúa de tal manera, se enseña de tal manera, se disciplina a los alumnos de tal manera, se da tal cuestión, se baja una línea que se respeta y se sigue en todos los ámbitos políticos y esté quien esté en el poder. Y yo veo que en Argentina eso no termina de tomar forma, no termina de haber una continuidad al menos en lo que es la educación primaria y secundaria, pero que de alguna manera se ha mantenido en la parte de la educación universitaria. Porque a mí, mi experiencia personal, yo siempre lo digo, yo aprendí a pensar en mi primer año de la facultad. Yo lo digo sin ninguna clase de vergüenza, porque yo aprendí a hilvanar y a hacer juicios de valor sobre textos que leía en Introducción al Derecho con el profesor Villagra. Antes no sabía.
Yo pensaba pero, que sabía. pero que tenías tuviste la suerte de tener un profesor. Por supuesto. Y tenías unos textos que tenían un altísimo contenido filosófico. A ver, un día charlando con Santiago yo le decía, ¿te acordás? Tengo un TOC. Y mi TOC es devolverle a la educación pública la filosofía. Que se la quitaron, se la arrebataron y nadie habla de la necesidad de devolverle la filosofía. Conozco algunos lugares donde hay 2 colegios que tienen latín, griego y filosofía desde arranque. ¿Y sabes dónde está la diferencia? Cuando los chicos llegan a los 18 o 20 años. Ahí le sacan una ventaja abismal, pero como hay que igualar, hagamos mierda a estos 2 colegios para que igualemos para abajo, en nombre de la inclusión. Pero, perdón, ¿esos colegios son privados o públicos? Sí, son privados. Hay un estudio... En eso estamos de acuerdo. Siempre, o sea, a ver, las cuestiones privadas siempre terminan, ¿no? Como de alguna manera comprando aquello que necesitan para sus estudiantes, precisamente porque son privadas. Tienen que vender algo mejor, me parece, ¿no? A sus clientes. Ahora, la educación pública pero es que no son clientes, puede. es que no son clientes, son alumnos. Bueno, ¿Entendés? Estas posiciones, por los padres que pagan. estas posiciones ideológicas no es privado, son clientes, son las que no han sumado nunca en la Argentina. Y el tema no es reventar a estos. No, para el nada. tema es levantar la pública, pero la pública Exacto. nadie habla para levantar. Y- Hace muchos años hubo un estudio del grupo CREA, Sí. gente que trabaja Sí. muy serio, donde han agarrado 2 colegios públicos periféricos y 2 colegios privados con alguna cuota más o menos importante. Misma edad, mismo curso, 3er año. Chicos entre 15 y 16 años. Las preguntas a los chicos eran exactamente las mismas. Cuando le preguntaban a los chicos de los colegios privados cómo se veían a los 30 años, los chicos percutaban al infinito, yo me veo ingeniero, me veo astronauta, qué sé yo. Cuando le preguntaban eso mismo a los chicos de las escuelas públicas eran, ¿y llegaré? Total. ¿Qué querés ser cuando sea grande? Y yo cuando sea grande quiero ser como Elon Musk, Jeff Bezos, qué sé yo. ¿Qué querés ser como sea grande? Policía como mi mamá. Sí. Y sí, es la diferencia que, bueno, nosotros siempre lo decimos, para mejorar la satisfacción democrática, una de las cosas que hay que hacer es que dejemos de vivir en países en los cuales el grado de educación de tus padres, el barrio donde naciste y 2 variables más determinan con un 95% de chance cómo te va a ir en la vida. Sí, señor. Y eso hay que cambiarlo. Y Total. quiero volver, Andrés, a algo que decías al principio, decías, esto no está en agenda o no hablamos del tema. Bueno, yo creo que una de las formas de que esto esté en agenda es que miremos un poco la educación de las personas que llevan la agenda nacional o la agenda de nuestras provincias, Dios. que es justamente nuestros Yo políticos, me son nuestros pregunto algo, ¿no? representantes. Perdón que interrumpa, pero ¿cómo planteamos en este caso la salud, la educación, la seguridad en un gobierno que actualmente, como lo vemos, menosprecia a las personas con discapacidad, los recortes de salud van hacia los sectores, en este caso vulnerables, como es la atención en el Hospital Garrahan, que la provincia de Jujuy, y está Augusto acá que trabaja con temas de salud, me gustaría que nos comente un poco. La provincia de Jujuy es una de las principales beneficiarias del acceso a la salud en el Hospital Garrahan, con el Instituto de Seguros, que mágicamente apareció hace un par de semanas un screenshot de un canal de noticias nacional donde decía que era el tercer deudor dentro del esquema del Garrahan. Hay niños sobre todas las cosas que se atienden, ni hablar de los adultos que también acceden a la salud en Buenos Aires, y vemos eso en una gran deshumanización, una burla hacia el sector con discapacidad, no solamente hacia las personas, sino también hacia los especialistas que trabajan en ese sector, llámense abogados, psicopedagogos, psicólogos, y lo digo con causa porque tengo un familiar. Y es una situación delicada muchas veces enterarte que tenés un sobrino con TEA, con TDAH y un montón de cuestiones que uno como familia, teniendo los recursos, no lo sabe afrontar, y ahí aparece
esa cuestión mágica del equipo interdisciplinario que va al colegio, que se encarga de hablar con los profesores, que se encarga de hablar con los directivos y decirle, señores, ¿sabe qué? Este niño tiene esta condición, es bueno para esto, es bueno para esto, le cuesta esto, pero puede desarrollar esto. Y cuando la obra social o la prepaga, porque pasa en Argentina, no te reconoce, es la familia la que tiene que poner peso por peso en la mesa para bancar todo un equipo que hay detrás y un trabajo. Entonces, eso me gustaría a mí, Augusto, que nos cuentes cuál es la situación hoy de la provincia. Bueno, puntualmente la situación de la provincia no es muy distinta a la del resto del país en lo que es la cuestión de discapacidad y cobertura, salvo honrosas excepciones de algunas obras sociales nacionales que pagan a término a los profesionales, dan las coberturas, no le ponen mayores trabas a los afiliados, ni tampoco a los prestadores. Puntualmente en Jujuy tenemos un atraso legislativo grande en materia de salud, desde el punto de vista de dictado de normas y creación de leyes. Por ejemplo, Jujuy al día de la fecha no ha adherido a la Ley Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes, y si bien Jujuy se encuentra adherido en su totalidad a la Ley 24.901 de prestaciones básicas en discapacidad, los valores que paga a los profesionales no son los valores del nomenclador nacional, y muchas veces esto deviene o termina o desemboca en una acción de amparo para que efectivamente el efector de salud provincial termine abonando a los profesionales lo que deben cobrar en base a la ley y al nomenclador nacional de discapacidad, porque justamente la provincia está adherida en su totalidad y sin reservas a la ley 24.901, incluyendo el nomenclador nacional de discapacidad. Ahora, con el tema de qué es lo que está pasando puntualmente en este gobierno, que la cuestión en contra de la discapacidad o lo que ha pasado con la discapacidad, sobre todo en estos últimos meses, se ha recrudecido. Es lamentablemente una cuestión que tampoco es de ahora, ¿sí? En cualquier esquema político, al menos en los que me ha tocado vivir, siempre he visto que el hilo se ha cortado por lo más fino, al momento de hacer ajustes, al momento de hacer recortes, y siempre han ido hacia los mismos sectores, siempre han ido hacia los jubilados y hacia las personas con discapacidad, porque estamos hablando de personas que tienen una capacidad ya física, psicológica, menos recursos cognitivos, como para quejarse, salir a las marchas y demás cuestiones. Y el problema es que en este caso la cuestión no empezó a impactar directamente sobre la persona con discapacidad, sino que empezó a impactar en los aranceles de los honorarios de los prestadores. Y eso, como lo he dicho en otras ocasiones, lamentablemente también impacta en la calidad del tratamiento que va a recibir la persona, porque no es lo mismo tener a un profesional trabajando por, voy a poner un número, 10, que trabajando por 5 y pagado fuera de término. Entonces, ahora yo tengo esta pregunta, ¿no? Porque yo estaba escuchando y me quedo lo que decía Santiago recién, ¿no? El nivel de los tipos que tienen que tomar estas decisiones, ¿no? Y la verdad que el otro día, escuchando la sesión de diputados, me costó encontrar alguno que me pueda armar una oración con sujeto, verbo, predicado sin dificultad, ¿no? La verdad me costó. Ahora, la pregunta es, si tendríamos una sociedad mejor formada, con un nivel cultural un poquito más elevado, mejor instruida, ¿estaríamos en esta discusión? Se me vino ahora, ¿no? Primero respondo yo, ¿no? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque yo sostengo que los gobernantes son el reflejo de la sociedad, en cierta manera. Y también en el debate... Yo creo que la sociedad es mejor que los gobernantes, ¿sabes? En cierta manera, pero refleja, porque el problema es que ellos son los que toman las decisiones. Y me pasa lo mismo que a vos, Andrés, ¿no? A veces escucho algunas sesiones del Congreso y me cuesta dar crédito a lo que oigo de algunos senadores o diputados. Pero bueno,
lamentablemente es a veces con lo que nos toca vivir o con lo que nos toca lidiar. Pero yo coincido y sostengo que si el nivel medio de formación, de instrucción cívica, ¿no? de nuestra sociedad, de razonamiento, de hilvanación de juicio de valor fuera un poquito más elevado, los gobernantes obligatoriamente también tendrían que levantar su nivel. Me quedé con eso, ¿no? Los escuchaba todos y me quedé con eso. Con una sociedad mejor preparada, no sé si estaríamos discutiendo esto, ¿no? Yo creo dos cosas ahí. Una es, déjame disentir un poquitito, Augusto, nuestros gobernantes no reflejan nuestra sociedad de ninguna manera. Hoy no existe esa representatividad por ningún lugar que lo miremos. Y puedo poner 1000 ejemplos, pero digo, hay un sesgo de nuestros gobernantes en el sentido de que representan mucho más a las clases medias altas que a las clases bajas en general. No hay representación, no sé, por decir algo, de pueblos indígenas en general. No hay representación de poblaciones vulnerables de distintos tipos pero no solo en el Congreso Nacional, en las legislaturas provinciales, en los consejos deliberantes, etcétera. O sea, para mí no existe la representatividad que debiera existir de nuestra sociedad, y creo que eso hace una gran diferencia. Después el otro punto es, bueno, hay para algunas discusiones que como no se dan en otros contextos, se dan en el contexto de este gobierno, ¿no? Porque yo escuchaba y decía como, bueno, tema jubilatorio, tema previsional. En algún momento hay que sentarse a discutirlo. En serio. A abrir y entender cómo es el sistema previsional de punta a punta, y a partir de eso y de distintas propuestas y demás, entender cómo evolucionarlo. Porque la realidad es que cuando yo me jubile, difícilmente vaya a haber una población activa como para pagar las jubilaciones de los que hoy tenemos entre 30 y 40. Entonces, yo creo que el problema es que no se dan esas discusiones en los momentos en los que se tienen que dar, o no se dan con la seriedad que se debieran dar. Y después caemos en que simplemente hay un recorte sin dar la discusión de fondo que se debería. Porque en realidad hoy también debiéramos estar dando la discusión de fondo. Los chicos, cuando vos te sentás en potencia, ¿no? Y tenés 100, 200 chicos ahí sentados, chicos jóvenes, evidentemente ávidos de conformar liderazgo o lo que fuera, ¿de qué hablan? Bueno, depende un poco. En general, a ver, cosas que nos encontramos. A nivel nacional y como grupo nacional, si querés, se habla mucho hoy en día de cómo realmente hacer una política de una forma distinta. Cómo hacer política con nuevas y sanas fuentes de financiamiento. Cómo poner en discusión los temas de forma del financiamiento de la política. Claro, pues si no hablamos de eso, hablar simplemente de las decisiones que toman los gobiernos no es hablar de los problemas de fondo que tenemos. Hablan de eso, también hablan de cómo empezar a pensar políticas de largo plazo que puedan ser acordadas por los distintos partidos, cómo podemos encontrar los consensos, los acuerdos mínimos entre las distintas fuerzas que hoy representan a nivel nacional, para poner un norte más o menos común en los poquitos acuerdos que podamos tener entre todas las visiones, todas las ideologías, todos los partidos. Y esto te lo estoy diciendo a nivel nacional. Después, cuando te vas a nivel regional, pues nosotros hacemos mucho trabajo por grupos regionales, y bueno, cada región tiene distintas problemáticas y se hablan de distintas cosas. Te puedo decir, en nuestro regional de Cava y provincia de Buenos Aires se habló de salud mental, y se trabajó el tema salud mental y cómo mejorar eso en la región. En Sur Cuyo se habló del tema minería y cómo debiera ser la regulación de las regalías mineras. En el NOA se habló mucho del empleo juvenil y la productividad de la economía, y cómo hacer que se incluya más empleo joven en la región. Y así podemos ir encontrando distintos temas a lo largo y ancho de todo el país, que otra vez requieren de un análisis
también regional. No podemos hablar todo a nivel nacional, porque no es lo mismo. No es lo mismo lo que pasa acá que lo que pasa Te la planteo así, ¿los chicos saben que lo que discuten ahora es el futuro de ellos? Sí, lo saben y saben que están discutiendo algo mucho más grande en realidad. Y por sobre todo saben que están formando... Nosotros cuando empezamos no pensamos, al día de hoy formamos 152 personas, 152 liderazgos emergentes, de los cuales 50 llegaron a ser candidatos o son candidatos en elecciones provinciales o nacionales. Más de 15 ya fueron electos, saben que son parte de los líderes que van a tomar las decisiones en el futuro y saben que es importante la construcción hoy federal y plural en lo ideológico para la Argentina que se viene. Necesitamos dejar de pendular de punta a punta, de blanco a negro. Los chicos? ¿Qué los separa y qué los une? Muchas veces los separa el discurso construido, el discurso para los medios, el discurso para las redes. Hoy lo que se promueve mayoritariamente en esos ámbitos es realmente la polarización, y vivimos esto en casi todas las democracias occidentales, y tiene que ver con el uso de redes para la política. Entonces, desde esa construcción de narrativas tan polarizantes en las redes, eso deviene en una barrera inicial de encuentro. ¿Qué los une? Hay muchas cosas que los unen y hay muchas que son básicas. La primera es reconocerse entre ellos humanos, argentinos, que quieren y queremos, porque esto lo queremos todos. Son humanistas, entonces. Una Argentina creciente, una Argentina que desarrolle su economía, una Argentina que baje sus niveles de pobreza, una Argentina que mejore y discuta la educación, una Argentina que mejore y discuta los servicios que da el Estado a la ciudadanía, la experiencia de ser un ciudadano argentino. Y eso todos lo queremos mejor. Después las diferencias pueden estar en el cómo, y por eso hay que empezar a encontrar los acuerdos. Ahora de a yo me poquito. meto con lo regional, ¿no? Un poco para aprovechar que está Alejandra acá. Hace un momento Augusto contaba toda esta situación de las obras sociales, y a ustedes también les repercute, porque los profesionales y los centros de día en algún punto también tienen que comer, Totalmente. mantener una familia. Sí. Y leía en algunos diarios digitales, algunas entrevistas que se hicieron últimamente, a muchos, sobre todo psicopedagogos, que decían que algunos decidieron no cortar con las prestaciones, a pesar de que las familias lo estaban pagando en término y todas estas cuestiones. La mayoría de los centros o equipos no han cortado las prestaciones. Los equipos interdisciplinarios, o mejor dicho, los centros, que son los megacentros, lo que hicieron, tomaron otro tipo de organización interna. En el caso, bueno, nuestro también salimos más a las escuelas y vamos acompañando a las familias desde otro lugar. Seguimos con unos honorarios por debajo creo que desde la última vez que se actualizó fue en septiembre del 2024, que no condice con nada la realidad que estamos viviendo ahora, y obviamente que, bueno, continuamos con esa situación. Ahora, también haciendo, quizás hilvanando un poco lo que se viene discutiendo en esta mesa, me parece importante empezar a ver por qué no llegaban, o sea, determinados líderes políticos a las tomas de decisiones, o cómo llegaban esos líderes políticos. Y la verdad que yo soy una activa participante política desde siempre, desde muy chica, y sobre todo desde el sector de donde provengo, que son las comunidades originarias. Entonces, la verdad que ustedes vieron algún originario estar, salvo, bueno, en Bolivia, Evo Morales, y en Argentina, ¿vieron alguna vez alguien que provenga de los sectores populares y que esté activamente participando hoy en política? Porque los que yo conozco siempre los llevó alguien de la mano, porque no es fácil tener, digamos, el dinero como para poder hacer y financiarse políticas, y para poder llegar y financiar todo lo que conlleva ser un dirigente político. No es fácil, no está al alcance de cualquier persona. Pueden haber muchas ganas, y en los barrios yo los veo, ¿sí? Hay muchas ganas, y eso sí los creo, muchas ganas de muchos jóvenes, muchas madres, padres que tienen muchas ganas, e incluso niños que se piensan el día de mañana. Pero ¿cuántos de ellos van a poder tomar el día de mañana y decir, bueno, yo voy a llegar a este sector o a este lugar para tomar decisiones efectivamente?
la verdad que para mí es muy complejo y no creo en esa situación, o sea, y no creo tampoco en el Mesías, ¿no? Una persona que llegue para que todo cambie. Me parece que el cambio lo hacemos entre todos. Yo tengo una pregunta por ahí un poco incómoda para Santiago, pero bueno, ya que él lo trajo a colación, que bueno, la escuela política. A criterio tuyo, Santiago, ¿en qué momento se corrompe el político argentino? Porque no podemos negar que la política argentina es corrupta. ¿En qué momento el político argentino se corrompe? A tu criterio, que trabajás con talentos emergentes y demás, ¿en qué momento podés detectar vos que todas estas buenas intenciones, todas estas buenas ideas, todas estas buenas intenciones que pueden tener para participar y demás, no cobran fuerza ni se materializan y se transportan a la satisfacción de intereses espurios de aquellos que llegan a ciertas posiciones de poder? Perdón que haga esa pregunta, ¿no? Pero por ahí... No, pero es una pregunta que tenemos que responder. Está un poco más empapado en el tema que yo, ¿no? Es una pregunta que tenemos que responder desde el lugar de si realmente queremos ver una transformación en nuestro país. Estas preguntas incómodas las tenemos que poner arriba de la mesa. Y yo lo que te puedo decir de esto, que la mayoría de los liderazgos emergentes que yo me encuentro, ¿sí?, tienen una motivación real, profunda y de corazón en hacer un cambio en la Argentina. Y lo que pasa después es que tenemos un sistema político y en especial tenemos un sistema de financiamiento de la política que lo que termina haciendo es o bien expulsando a muchos que deciden no seguir por ahí porque si no tienen que corromper parte de sus valores, o bien adormeciéndolos porque aquellos que no quieren corromperse en general se les dan lugares de menor jerarquía o de menor importancia o de menor presupuesto en general, o bien para acceder a esos lugares muchas veces tienen que aceptar corromper sus valores en una escala de grises que se va haciendo cada vez más oscura. Entonces, en esa lógica lo que yo te puedo decir son dos cosas. La primera es, bueno, hay que poner arriba de la mesa y discutir cómo es el sistema político actual, cómo se financia la política, cómo realmente se da la discusión dentro de los partidos para quienes ocupan los lugares. Y toda esa discusión se tiene que empezar a construir si queremos ver un cambio en 5, 10 años. Porque eso no va a pasar de un día para el otro. Y el segundo punto que te digo también es, tampoco hay que demonizar. Y pensar que porque a veces se habla de la política y el político como el hecho de que una persona ocupe un lugar de jerarquía en el Estado ya de por sí dice que esa persona es corrupta. Eso no es así. Hay un montón de gente que se desloma adentro de los gobiernos tratando de llevar adelante lo que creen mejor para sus posiciones y que jamás tocan un peso y a esa gente no se la reconoce, no se habla de esas personas. Entonces, si nosotros no agarramos esos ejemplos... Están sometidas al escarnio injustamente muchas veces. Si nosotros no agarramos y elevamos esos ejemplos, y bueno, estamos haciendo las cosas mal, porque en realidad lo que deberíamos hacer es premiar a toda esa gente que con vocación, con motivación, con vocación de servicio, se pone a hacer ese trabajo. Entonces, creo que hay que hacer esa diferencia y sí, hay que tener estas discusiones incómodas. Hay que tenerlas. Hay que sentarnos en una mesa y decir... Hoy los medios de comunicación cumplen un rol fundamental como para hacer ver aquello que realmente no existe, ¿no? De repente viene una persona y dice, bueno, qué bueno, está en el segundo lugar, en segundo término de una lista, pero la población tiene que saber que esos lugares, primero, segundo, tercer lugar de una lista, son comprados. O sea, empecemos a hablar de verdad de lo que sucede. O sea, cuánto se pone en dinero para poder decir que voy a estar entre los 5 primeros para poder llegar a algún lado. Otra vez en eso, Ale, a mí me gusta no generalizar en esto, ¿no? Como eso no sucede en todos los partidos, eso no sucede en todas las jerarquías. Piensen que, solo para que tengamos una noción, porque tampoco se habla de esto, en Argentina hay más de 20.000 cargos electivos entre los distintos gobiernos municipales, provinciales y nacional, ¿sí? No hay 20.000 cargos pagos, no hay 20.000 lugares en las listas por cantidad de partidos que se presentan que se paguen. Eso me parece importante también decirlo. Es verdad, hay en lugares donde se hace y eso hay que exponerlo. Entonces, como
Pero yo quiero salir de la generalización y empezar a sacar el foco tanto de todo lo negativo que hay, que sí, hay que hablarlo y hay que corregirlo, y también mostrar cuáles son los ejemplos positivos de la política, los que deberían ser los verdaderos ejemplos para todos los dirigentes que vienen hacia adelante. Y creo que nos vamos a encontrar, yo siempre digo lo mismo, como de estos ejemplos, hay en todos los partidos, hay en todas las provincias, ¿sí? Porque hay muchísima gente que de vocación va realmente a dedicarse a la política. Yo lo cuento siempre, el año pasado nosotros abrimos nuestro programa de inscripción, tuvimos más de 6.200 inscriptos. Era la primera vez que Potencia Argentina abría su programa de inscripción, ¿sí? Ahora estamos corriendo estamos corriendo la inscripción para un programa nuevo que empieza a fin de septiembre. Ya a la fecha, después de 2 semanas y unos días, tenemos casi 3.000 inscriptos. Hay muchísima gente con esa vocación. Todos los seguramente hay muchos chicos, como decís vos, ávidos de aprender, de involucrarse, de meterse en la cosa pública. Y está buenísimo que sea a través de organizaciones como esta, Potencia Más Democracia. Todos los que se quieran anotar se pueden anotar en potenciaargentina.org.org o pueden seguirnos en las redes potenciaargentina.ar y van a encontrar toda la información. Nos encantaría que venga muchísima gente de Jujuy, porque en Jujuy tuvimos una experiencia increíble. En el primer año en Jujuy tuvimos como participantes 3 personas de espacios políticos muy distintos. Dani Jalet de Patria Grande, Adriano Morone del oficialismo y Roberto Díaz de La Libertad Avanza. Bien pluripartidarios como somos, vinimos a hacer también una veeduría de la elección provincial y pudimos festejar con 2 personas electas en sus distintos cargos de 2 partidos diferentes, en donde sí comparten una red y sí comparten la visión de no solo querer ver una Argentina mejor, sino querer ver un Jujuy mejor, en donde se pueda hablar entre los distintos partidos y encontrar esos acuerdos mínimos que requiere cada uno de nuestros lugares para desarrollarse. Nos comprometemos, Santiago, a seguir contando, ¿no?, a Potencia Argentina, para que todos aquellos que se interesan, que seguramente serán muchos, ¿no? Y esto es todo online, o hay que viajar a Buenos Aires. ¿Cómo viajar a Buenos Aires, Andrés? Y el federalismo, Porque ya se tiene en Buenos Aires, digamos. Tenemos que corregir eso. Tenemos que, si queremos un país mejor, tenemos que corregir el ambacentrismo que tenemos. Eso está clarísimo. En este programa, que es un programa intensivo que corre desde el 26 de septiembre hasta el 8 de diciembre, tienen 2 encuentros nacionales obligatorios, uno al principio, uno al final, de 4 días. No está definido todavía dónde es, pero seguro que uno no va a ser en Buenos Aires, y ojalá ninguno de los 2. Para que se den una idea, en el programa anterior fuimos a Mendoza, Salta, Rosario, Bariloche. Como fuimos recorriendo el país, y es lo que seguiremos haciendo. Estamos trabajando para terminar de cerrar las locaciones, y después tienen 20 clases virtuales en el medio y una actividad más optativa regional, que también es un día presencial en las distintas provincias según la región. Gracias, Santiago. Gracias a ustedes por difundirnos siempre. Gracias por venir, amigo querido. Muchas gracias. Muchas Chao. gracias a ustedes. Hasta el martes.